Marlon Brando, Jr. Fue un actor estadounidense de cine y teatro. Su formación e instrucción teatral fue llevada a cabo por Stella Adler, una de las más prestigiosas profesoras que desarrolló el trabajo de Stanislavski en Nueva York. Algunos sábados acudía al Actors Studio interesado en las clases de Elia Kazan. Se convirtió en actor de teatro a mediados de la década de 1940 y en actor de cine a comienzos de los años 1950. A lo largo de su carrera, recibió múltiples reconocimientos por sus logros artísticos, entre ellos 2 premios Oscar, al mejor actor por su trabajo en On the Waterfront en 1954 y por su actuación en El Padrino en 1972, 2 Globo de Oro y 3 BAFTA. Se hizo mundialmente conocido en la década de 1950 por sus intervenciones en películas como Un tranvía llamado Deseo, Viva Zapata, Julio César y On the Waterfront, entre otras. Posteriormente su trabajo en el cine pareció perder calidad y a partir de la década de 1970 sus intervenciones comenzaron a ser más esporádicas, si bien recuperó pujanza con filmes hoy míticos como El Padrino, El último tango en París y Apocalypse Now. Su breve papel en Superman fue muy comentado por los $4 millones que cobró por 10 minutos de aparición en pantalla. Su última película fue The Score. Nació y creció en Omaha, en el estado de Nebraska, con el nombre de Marlon Brando, al igual que su padre, el productor Marlon Brando, Sr. Su madre era actriz y trabajaba en teatros locales. Ella significó una importante fuente de inspiración para su hijo. Brando tuvo desde pequeño el don de observar a la gente e imitar sus gestos hasta el extremo. Fue un adolescente rebelde, por lo que fue expulsado de varios colegios. Su padre lo reprimía por ello, pero le animó a buscar su propio camino. Brando se marchó a Nueva York, donde estudió interpretación en la The New School y después en el famoso Actors Studio. Terminada su formación, comenzó a trabajar en varios teatros de temporada, hasta que en 1944 consiguió un papel en Broadway en I Remember Mama, a la que seguiría Candida, de George Bernard Shaw. En 1946 y antes de hacerse un nombre en el círculo teatral, llamó la atención en una pequeña obra llamada Tracla in Café. La actuación de Brando fue tan realista que la crítica Pauline Kael llegó a creer que el actor estaba sufriendo un ataque real en el escenario. Pocos años después, se convirtió en una estrella del teatro cuando interpretó la obra de Tennessee Williams Un tranvía llamado Deseo, dirigida por Elia Kazan. Brando sabía que Williams estaba realizando entrevistas para elegir los actores para su obra y le hizo una prueba, gracias a la que obtuvo el papel protagonista. Su primera aparición en el cine fue en 1950 en la película The Men, una historia sobre veteranos de guerra que terminaron con alguna discapacidad. Fiel a su método de analizar a los personajes que interpretaba para actuar en consonancia con ellos, Brando pasó un mes en un hospital militar para preparar su papel. El actor interpretó a un soldado herido en batalla, paralizado de cintura para abajo. En este primer filme, logró impresionar con una interpretación sensible e introspectiva. En los primeros años en el cine, Brando manifestó una falta de interés total por las convenciones de la industria cinematográfica, actuando según su propio criterio. Con ello influyó sobre otros actores como James Dean, Paul Newman, y más tarde también Al Pacino, Jack Nicholson y Robert De Niro. Brando tuvo un éxito mucho mayor cuando actuó en la película de 1951 Un tranvía llamado Deseo, basada en la obra teatral que ya había interpretado. En el filme compartió roles con Vivian Leigh, Carl Malden y Kim Hunter. Fue nominado al Oscar como mejor actor principal por esta película, y los 3 años siguientes recibió otras tantas nominaciones por su actuación en Viva Zapata, Julio César y On the Waterfront. Por esta última Brando ganó el Oscar de Hollywood. Debido a estos éxitos, la carrera de Brando siguió en ascenso. En los años siguientes intervino en varias películas de géneros diversos, incluido la comedia, como en La casa de té de la luna de agosto, en la que da vida a un japonés que hace de intérprete para las fuerzas de ocupación americanas. Sin embargo, al final de la década de 1960 sus interpretaciones comenzaron a decaer. Brando parecía haber perdido su fuerza expresiva y las pautas que él mismo se había marcado en su trabajo y que tan buen resultado le habían dado.
A pesar de todo, en la década de 1960 trabajó en películas relevantes como Rebelión a bordo, donde interpreta a un Fletcher Christian atormentado entre la honra y la decencia, superando a la versión anterior de 1935 con Clark Gable. También participó en La jauría humana de Arthur Penn, Reflejos en un ojo dorado de John Huston y La condesa de Hong Kong, dirigida por Charles Chaplin y donde tuvo por pareja a Sophia Loren. A comienzos de la década de 1970, la apariencia de Marlon Brando cambió de una figura atlética a una persona con tendencia a la obesidad y aspecto ermitaño, algo decadente, casi irreconocible. Los productores no se interesaban en trabajar con Brando para nuevos roles, ni él tampoco se interesaba en hacerlo, salvo que su situación económica le demandara salir a buscar a un agente que lo representara ante los productores o mover su red de contactos. Vivía una vida apartada en su isla privada en Tahití. A principios de los años 70 se le presentó la oportunidad de interpretar al jefe de una familia mafiosa en El Padrino, basado en una novela de Mario Puzo. Fue Brando quien insistió en que se hiciera una prueba filmada del personaje interpretado por él, y se ocupó personalmente del maquillaje. El director Francis Ford Coppola quedó impresionado por Brando caracterizado como Vito Corleone y tuvo que luchar por convencer a los productores para que aceptasen a Brando para este papel. Por esa interpretación Brando consiguió su segundo Oscar. En esta ocasión Brando rechazó el Oscar, la segunda vez en la historia de Hollywood que un actor hacía esto. En lugar de recoger el premio, Brando envió a la ceremonia a una actriz estadounidense de origen indio llamada Sachin Littlefielder, que se manifestó en contra del tratamiento que recibía su pueblo en las películas de Hollywood y por los acontecimientos que ocurrían por aquel entonces en Wounded Knee. En apoyo al pronunciamiento de Littlefielder, Brando se manifestó diciendo: "Me pareció absurdo ir a la ceremonia de entrega de los premios. Resultaba grotesco festejar a una industria que había difamado y desfigurado sistemáticamente a los indios norteamericanos en el transcurso de 6 décadas". Desde entonces, la trayectoria de Brando fue muy irregular. Rodó algunas películas bien recibidas por la crítica, como El último tango en París, por la que fue nominado al Oscar. Participó brevemente en otras simplemente por dinero, como Superman. Sus honorarios fueron $4 millones por un papel de 10 minutos. Ganó fama de actor conflictivo y exigente, por ejemplo, en Apocalypse Now, película en la cual interpreta al renegado coronel Kurtz. Se negó inicialmente a viajar a Filipinas, a pesar de haber cobrado un adelanto. Cuando el director Francis Ford Coppola logró convencerlo, Brando se presentó con la cabeza rasurada y exageradamente gordo, lo que forzó a grabar sus escenas en medio de sombras. Para la secuela de Superman, Brando había grabado varias escenas regresando a su papel de Jor-El, pero tras el cambio de director de Dan a Richard Lester, Brando exigió subir sus honorarios por el uso de su imagen, lo que provocó que los productores cambiaran sus escenas y su rol por Susana York. Su caracterización como Tomás de Torquemada en Cristóbal Colón, El descubrimiento fue interesante pero históricamente poco fiel. A pesar de todo, siguió siendo considerado como un gran actor, y aún realizó papeles que muestran una sombra de su anterior gloria. Destaca Don Juan de Marco, donde interpretó a un veterano psiquiatra a punto de retirarse, al que en cuestiones de amor alecciona su último paciente Johnny Depp, con quien forjó amistad en la vida real. En dicha película tuvo por pareja a Faye Dunaway. En 2001 apareció en el corto para la canción You Rock My World de Michael Jackson, como jefe mafioso al estilo de El Padrino. Entre 2003 y 2004 prestó su voz para interpretar nuevamente a Vito Corleone, en los diálogos adicionales incorporados en el videojuego de El Padrino, publicado en 2006, significando un rotundo éxito en ventas. En 2006, gracias a la tecnología, reapareció como Jor-El, el padre de Superman, en la película Superman Returns. Ese mismo año, Richard Donner, director de Superman, The Movie, llevó a cabo un proyecto en que publicó las escenas inéditas de Brando, en su papel de Jor-El, en la película Superman 2, de Richard Donner Cut. Su vida privada fue tormentosa desde la infancia y ha sido relatada con variable fidelidad en múltiples libros. Se cuenta que su madre era emocionalmente inestable y que el joven Marlon presenció cómo recibía a múltiples hombres que ocasionalmente la maltrataban.
Extraordinariamente buen mozo desde niño, Marlon no asumió bien el efecto que su atractivo masculino causaba en la gente, y algunos testimonios no confirmados apuntan a que optó desde edad temprana por castigarse físicamente y descuidarse como respuesta a su apariencia, aunque también la explotó para conseguir papeles. Del mismo modo mantuvo muchas amantes ocasionales y fue el padre de al menos 11 hijos. Brando fue expulsado de la Academia Militar de Seattle a los 17 años por mal comportamiento. Luego de esto, decidió seguir a su hermana Jocelyn a Nueva York, para estudiar teatro con Stella Adler, discípula del director ruso Konstantin Stanislavski. El temperamento tormentoso de Brando salió a la luz pública cuando se exhibió la terrible relación que sostenía con su dominante e irritante padre, quien nunca le reconoció sus logros actorales, y que fue muy tensa hasta el final de su vida. Brando estuvo casado en 3 ocasiones y tuvo 11 hijos. Su primer matrimonio, con Anna Casfi, fue públicamente tormentoso y duró 2 años. El segundo matrimonio fue con Movita Castaneida, pero su relación terminó cuando conoció durante el rodaje del film a quien sería su tercera esposa, Tarita Teriipia, la mujer tahitiana que interpretó a su compañera en Rebelión a Bordo, con quien tuvo 2 hijos y estuvo unido 10 años. A raíz de esa película, Brando se enamoró también de Tahití y adquirió una pequeña isla en el archipiélago en 1966, donde vivía cuando sus obligaciones profesionales se lo permitían. Con Tarita también tuvo problemas de convivencia, a pesar de los esfuerzos extraordinarios de ella por conservar su matrimonio. Tarita, una vez divorciada en 1972, reveló las intimidades matrimoniales de su fracasado matrimonio denostando a su exesposo públicamente como una persona egocéntrica, egoísta, celosa e infiel. Tras la muerte del actor, Tarita publicó un libro biográfico titulado Brando, Mi amor y mi tormento. Participó en muchas actividades en defensa de la situación de los afroamericanos e indígenas norteamericanos durante los años 60, y en algún momento logró codearse con Richard Nixon y con la familia Kennedy. Es famoso el episodio que protagonizó en la ceremonia de los Oscar de 1973 al negarse a recoger el premio y enviando en su lugar a la ceremonia a una actriz estadounidense de origen indígena, Sachin Littlefeather, que se manifestó en contra del tratamiento que recibía su pueblo en las películas de Hollywood y por los acontecimientos que ocurrían por aquel entonces en Wounded Knee. En 1990 vivió una de sus más grandes tragedias personales. El novio de la hija procreada con Tarita fue asesinado en la residencia familiar de Mulholland Drive. La situación se convirtió en un circo mediático cuando a Christian se le acusó de ser el autor material del homicidio. El episodio marcó profundamente a su entorno familiar. Christian fue obligado a cumplir 6 años de prisión y su hija Cheyenne se suicidó 5 años más tarde. Según una biografía titulada Brando en el ocaso, escrita por Patricia Ruiz, Brando pasó sus últimos años al borde de la indigencia viviendo de su seguro social, se transformó en un ermitaño y vendió sus posesiones en Tahití para poder sobrevivir. Falleció el 1 de julio del 2004 en Los Ángeles, a los 80 años, a consecuencia de una fibrosis pulmonar. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.